Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos da gusto que ya estén listos para poder recibir la palabra que Dios tiene esta noche para nosotros. Y bueno, la semana pasada veíamos en la Escritura la importancia que Dios y la palabra nos hacen de referencia acerca de no olvidar y acordarnos siempre de que Él es la fuente de donde provienen todas las cosas. Y veíamos la semana pasada en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, cuando la palabra nos hacía referencia y dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y es algo bien importante que no debemos de perder de vista, de cuidarnos de no olvidarnos que Jehová nuestro Dios es el proveedor, es el que nos guía, es el que nos sustenta, es el que establece en nosotros su poder, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos tener acceso a las riquezas del reino de Dios. Y bueno, esta semana el texto de semilla a memorizar es de Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 12, y nuevamente habla y hace referencia acerca de que Dios es la fuente donde proviene la bendición para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 de Primera de Crónicas capítulo 29, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar el poder a todos. Amén. Entonces, tenemos que establecer y dejar bien claro dos cosas cuando vemos estos versículos que nos dan esta referencia acerca de la importancia que debe de tener Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a especificar y a dejar bien establecido que la fuente de donde proceden todos nuestros recursos sobre la tierra, los recursos tanto espirituales como materiales, es Dios. Y la segunda cosa es el medio. El medio es la forma o el elemento que Dios usa para poder acercarnos y traer a nuestra vida sus bendiciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos del medio la fuente? Cuando nosotros ponemos más nuestra mirada y nos enfocamos en las cosas que nosotros recibimos de parte de Dios y lo establecemos como lo más importante en nuestra vida, entonces le quitamos el crédito a Dios y le damos el lugar al medio que a Dios le corresponde. Y entonces, por lo tanto, Él deja de bendecirnos. Hermano y amigo, nunca el medio debe de ocupar el lugar de la fuente. Y esto en la Escritura podemos encontrar a muchos hombres en la Biblia que empezaron bien, pero que a veces las circunstancias, las situaciones que tuvieron que enfrentar en su caminar delante del Señor, muchas de las veces tuvieron la tentación y decidieron quitar a Dios del lugar de preeminencia, de ser el número uno en sus vidas, y entonces decidieron confiar más en los recursos que tenían a su alrededor. Y eso es uno de los hombres que esta noche quiero compartirte y quiero tomar como referencia, es al rey David. El rey David, haciendo el censo cuando iba a pelear una de las tantas batallas que él tuvo que enfrentar en lo largo de su reinado, dice en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 10. Dice que entonces David, dice que manda a censar al pueblo. Y entonces mandó a contar con cuántos hombres contaba para la guerra. Dice la palabra que este fue el terreno, dice, y él puso su esperanza en el pueblo y no en Jehová. Y mandó censar al pueblo para ver con cuántos hombres fuertes contaba para la guerra. Sin embargo, Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1 al 8, hace referencia exactamente a este mismo acontecimiento acerca del censo que estaba levantando David. Y dice aquí la palabra que fue Satanás, el enemigo, fue quien incitó a David a cometer este dicho error. Y dice la palabra así, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan,
e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. Y entonces hace una pregunta. Dice: ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey David pudo más que Joab. Dice que salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Asimismo esto dice la palabra aquí, que desagradó a Dios. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer yo esto. Y la referencia es Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 8. Entonces, como les comentaba, muchas de las veces en nuestra vida nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales tenemos que tomar una decisión. En confiar en lo que está escrito en la palabra y confiar en lo que Dios en las promesas que Dios nos ha hecho a nuestra vida, o creer a las situaciones que nuestros ojos están viendo, o creer a lo que estamos persiguiendo en nuestro espíritu, o estamos nosotros experimentando aún en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Y entonces tenemos que decidir esperar en Dios, o entonces comenzar a tomar nosotros decisiones de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Zacarías también hace referencia acerca de Zorobabel. Y dice aquí como el profeta Zacarías viene y dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 69. Dice que cuando vinieron a David, le hicieron el reporte, dice que había 32,000 hombres para librar esta batalla. Pero Dios dice que con 300 hombres era más que suficiente, con menos del 10%. Porque, hermanos, no es como dice aquí Zacarías a Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando estamos pasando por situaciones en las cuales es puesta a prueba nuestra fe, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y les digo, y les reitero una vez más, nosotros tenemos que tomar la decisión de creer y confiar plenamente en Dios, o comenzar nosotros a tratar de resolver las situaciones conforme a los recursos y a los medios con los que contemos. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Si nosotros cambiamos y dejamos de escuchar la palabra de Dios y cerramos nuestro oído a la voz de Dios, hermano, vamos a tropezar, vamos a ser confundidos y vamos a hacer de un problema que a lo mejor puede ser pequeño delante de Dios, nosotros lo vamos a ver como algo que es imposible de poder solucionar o imposible de poderlo transformar y cambiarlo. Pero, hermano, es Dios, que es la fuente, el que nos va a dar la fuerza y la capacidad para poder enfrentar cada una de las situaciones, cada uno de los problemas, cada uno de los conflictos que vayamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Pero nosotros lo que necesitamos es permanecer en Dios, permanecer en la fe en Cristo Jesús y permanecer y esperar en la manifestación de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y esto es algo que el rey David no tomó en cuenta. David se hubiera ahorrado tantos problemas que vinieron como consecuencia de haber quitado la mirada de Dios y de mejor confiar en el número de guerreros con los cuales él contaba para poder pelear la batalla. David hizo del medio, que en este caso el medio representa el número de guerreros con los que contaba en el pueblo, la fuente. Y entonces le quitó a Dios el lugar que tenía en su vida, el lugar que tenía en cada decisión que él tomaba. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Señor dejó de bendecirlo. David no ganaba las batallas por el número del pueblo con el que contaba, sino David ganaba cada una de las batallas por la fuerza y la capacidad que Dios le daba y que estaba representada por el Espíritu de Dios reposando dentro de David. Pero dice aquí la palabra
que Satanás logró poner en duda a David, llevándolo a hacer todo lo contrario a lo que él sabía que Dios había determinado para que él pudiera obtener la victoria. Hermano, en la vida vamos a encontrar tantas situaciones en las cuales nos vamos a ver muchas de las veces orillados y vamos a ser presionados por las situaciones para poder voltear nuestra mirada y bajarla de la cruz, quitar nuestra mirada de las promesas, de lo que está escrito en la palabra y ver nuestras circunstancias. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Escritura en el Nuevo Testamento es cuando vemos a Jesús que viene caminando sobre las aguas. Y dice que entonces los discípulos están en la barca y dice que cuando lo ven gritan, un fantasma. Sin embargo, Pedro, es ese Pedro muchas veces lo consideramos como un hombre muy emocional. Dice la palabra que entonces él reconoce quién era el que venía. Y dice, es el Maestro, es Jesús. Y entonces dice, Jesús, dime que yo también vaya y camine sobre las aguas. Dímelo, invítame a ir y caminar como tú lo estás haciendo también. Y dice que entonces le dijo a Pedro, Jesús, ven. Y dice la palabra que entonces él desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero cuando él quita la mirada y quita la confianza de la palabra que Jesús le había dicho, ven, dice la palabra que entonces él comenzó a hundirse. Exactamente lo mismo que pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas palabras, cuántas promesas de Dios nos han dado a lo largo de nuestro caminar en la fe en Cristo Jesús? Sin embargo, a veces las circunstancias, las situaciones a las que nos enfrentamos nos llevan muchas de las veces a olvidarnos de lo que Dios nos ha hablado en nuestra vida. Y olvidamos lo que Dios nos ha prometido que va a hacer, el propósito que tenemos en nuestra vida, y entonces nos enfocamos en las situaciones, en los conflictos y en los problemas. Y entonces nos desenfocamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces, al igual que Pedro, sucumbimos ante las situaciones y tropezamos. Pero doy gracias al Padre porque Dios siempre es un Dios previsor. Y dice la palabra del Señor, 7 veces caerá el justo, pero de cada una de ellas se levantará. Gracias, Señor. Porque, Padre, aun cuando tú, Señor, ves que podemos tropezar en el camino, no nos dejas ahí, Señor. No abandonas tu propósito. No abandonas, Señor, el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, sino que tú, como dice la palabra, junto con la prueba, a un costado está la puerta de salida. Y eso es algo maravilloso. Realmente Dios nos ama. Debemos de tomar en cuenta que Satanás, como lo dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios, sin embargo el mundo entero aún está bajo el dominio del maligno. Satanás aún influye en el mundo, influye en las personas, influye en el sistema que está en este mundo. Y ¿sabes una cosa? Muchas de las veces Satanás va a tratar siempre de poder confrontar nuestra fe y querer establecer en nuestra vida la duda. Satanás puede hacer que el medio falle, pero él jamás podrá hacer que la fuente, que es Dios, nos falle. Hermano y amigo, dice la palabra del Señor que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo que será para nosotros mañana. Según esta verdad, como dice aquí la palabra, nosotros necesitamos poner por completo nuestra confianza en Dios. Si quitamos la mirada de la fuente que es Dios, entonces vamos a poder tropezar y vamos a sucumbir ante las situaciones y vamos muchas de las veces a negar, como dice la palabra, la eficacia de la palabra del Señor. Y entonces vamos a sufrir grandes pérdidas. Un ejemplo de esto es cuando Jesús, dice la palabra del Señor, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús fue enviado como el mediador, como el sumo sacerdote, como el redentor. Él fue el medio por medio del cual fuimos reconciliados con la fuente que es Dios. Y entonces nos deja el Espíritu Santo a través de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice Juan 14, 6, y entonces Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano y amigo, no hay otra forma
en el cual nosotros podemos acercarnos a Dios y reconciliarnos. Es solamente a través de la obra de Cristo. Dios proveyó la redención, Dios proveyó la salvación, Dios proveyó la reconciliación a través de Jesús. Y Jesús, dice la palabra, se ofreció por nosotros y tomó nuestro lugar en esa cruz. Y en medio de ese acto, dice la palabra que Él nos reconcilió con el Padre. El libro de Apocalipsis nos da una referencia y nos dice que Dios es un Dios que es poderoso, que cumple su pacto, que cumple sus promesas. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice aquí la escritura: escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermano y amigo, cuando Dios abre una puerta para bendecirte, no habrá forma ni manera de que esa puerta se cierre para ti. En este pasaje de la Escritura aquí en Apocalipsis, vemos que la puerta la podemos considerar como el medio que Dios provee para nosotros, para que nadie pueda cerrarla ni pueda clausurarla, para que la bendición llegue a nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza, la convicción de aquello que no se ve, pero que si Dios lo ha hablado, Dios lo va a cumplir. ¿Y entonces qué fue lo que pasó aquí? Bueno, estábamos leyendo en el libro de Segunda de Crónicas, nos muestra algo similar a lo que le pasó al rey David. Y en este caso, el personaje que vemos en esta historia, el protagonista en este capítulo del segundo libro de Crónicas, es el rey Asa. Y dice la palabra que el rey Asa se apoyó en el rey de Siria y quitó su mirada de Dios, y entonces hizo de un medio la fuente y le quitó a Dios su lugar, y entonces Dios dejó de bendecirlo. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 16, versículos 7 al 9. Dice: y en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él te los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor, los ojos de Jehová, contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Sin embargo, locamente has hecho en esto, porque he aquí, de aquí en adelante, habrá más guerra contra ti. La Biblia nos dice que también en el Salmo 127, versículo 1, nos hace una referencia y dice la palabra, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, Dios tiene que ser la fuente, tiene que ser lo que te lleve a ti a tomar las decisiones de manera correcta. Dios tiene que ser el cimiento de nuestras vidas. Junto con Cristo y junto con el Espíritu Santo deben de ser nuestra motivación, deben de ser lo que influye en cada decisión que estamos tomando a lo largo de nuestra vida. Cuando Dios no es el cimiento, dice la palabra que entonces nos compara como un hombre necio, el cual edificó su casa sobre la arena. Y dice que vinieron los problemas, vino la tormenta, azotaron los vientos y sopló fuertemente el viento, y dice que entonces la casa cayó y fue derribada. Sin embargo, la casa que estaba edificada sobre la roca, en una plena confianza en Dios, dice que también vinieron los problemas, vinieron las situaciones, vinieron los conflictos, pero como estaba cimentada en fe y había un corazón entregado a Dios, dice que entonces esa casa no se cayó, sino que permaneció firme, porque estaba confiada en la palabra,
estaba confiada en las promesas que Dios le había dado. Y dice la palabra que entonces dice que a ese hombre se le llama un hombre sabio. Hermano, cuando nosotros hacemos del medio la fuente, le estamos quitando el lugar de preeminencia en nuestro corazón a Dios. Y que levantamos uno de los más grandes principios. Y eso nos impide muchas de las veces que no podamos recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que entonces le dijeron a Moisés que tenían hambre y que les encantaría poder comer pan. Dice que entonces, dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 14 al 20. Dice que cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto comenzó a caer una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudieren comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó tampoco al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que habían de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos dicen no obedecieron a Dios, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y dice que entonces la masa crió gusanos y se apestó, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? A veces, o sea, Dios dice la palabra que Dios ha prometido darnos el pan nuestro de cada día. Dice, cada día tiene su propio afán. El día de ayer, hermano y amigo, no se parece a este día. El día de ayer fue un día diferente y el día de hoy también lo ha sido. El día de ayer resolvimos cosas que hoy no tuvimos que volver a retomar. Sin embargo, Dios ha sido el mismo de ayer, es el mismo de esta noche y es el mismo que va a ser el día de mañana. Y que es el que nos va a dar la guía, la fortaleza, el consejo para que podamos nosotros ir enfrentando el día a día en nuestras vidas. Dice que entonces aquí Dios le dice al pueblo de Israel, no tomes más de lo que necesitas. Sin embargo, Israel hizo todo lo contrario. Dice que tomaron con avaricia y acumularon el maná y quebrantaron la instrucción de parte de Dios a través de Moisés. Y dice que entonces el maná se pudrió y entonces ellos perdieron la bendición de Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra fuente, no hay espacio para que nosotros podamos acumular. Nuestro pensamiento es conforme al pensamiento de Cristo. Nuestro pensamiento, en vez de acumular, es de invertir, de compartir con aquel que necesita, de compartir y poder, de alguna manera, impactar el reino de Dios. Hermanos, el medio es la forma, el elemento que Dios usa para bendecirnos. Y por ejemplo, puede ser el trabajo que tú realizas, tu empleo. Tu empleo es un medio por medio del cual dice que Dios bendice tu trabajo y te da los recursos que necesitas para que tú puedas cumplir y traer el pan diario a tu casa y a tu familia. Puede ser también tu negocio. El negocio es un medio también por medio del cual Dios te va a bendecir. La iglesia también es un medio con el cual Él bendice a sus siervos, a los que están comprometidos al 100%. También Dios usa a las personas que están a nuestro alrededor. Gente que conoce a Dios y también usa gente que no conoce a Dios. Muchas de las veces Dios nos envía provisión y nos envía recursos a través de la herencia que nos han dejado nuestros padres o que hemos recibido de algún familiar. ¿Sí? Pero todo eso son medios que Dios usa, son formas. Sin embargo, la fuente en nuestra vida debe de ser Dios. Porque dice la palabra que de Dios es donde proceden todos nuestros recursos. A continuación quiero compartirte y quiero darte algunos ejemplos bíblicos acerca de la fuente y el medio. La palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 4. Nos habla acerca del profeta Elías y cómo Elías
hizo de Dios su fuente y entendió cuál era el medio. Y entendió que lo más importante en su vida era seguir la instrucción de Dios y que Dios le iba a dar el consejo y le iba a dar todo lo que él necesitaba para poder alcanzar el propósito para el cual había sido llamado, que había sido levantado como un profeta. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 2 al 4. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos para que te den ahí de comer, ¿no? Aquí vemos cómo Dios le da una instrucción y él obedece. Él obedece a la fuente, la cual le dice que el profeta estaba pasando por un momento en el cual su fe estaba siendo probada. Estaba en un momento en el cual él necesitaba fortalecerse en Dios y necesitaba proteger su vida porque había una mujer que se llamaba Jezabel que estaba persiguiendo a los profetas. Y él había enfrentado a muchos de los profetas de Baal y dice que muchos de ellos murieron. Y entonces Jezabel juró que él iba a acabar, con el profeta Elías. Y entonces él dice que como ser humano tuvo miedo. Y entonces Dios le dijo: bueno, entonces ve y refúgiate a este lugar. El medio que Dios utilizó para bendecir al profeta fueron los cuervos y el arroyo. Del arroyo él comenzó a beber el agua y los cuervos, dice la palabra aquí, que Dios los usó para poder llevarle de comer al profeta y bendecirlo. En el versículo 7 dice que el arroyo se secó. Pero entonces el profeta habló nuevamente al profeta Elías y le dijo: levántate, sal de ese lugar y ve a Sarepta de Sidón y mora ahí. Yo he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Ve la maravilla de Dios. En el medio de esa situación que tú estás enfrentando hoy, en esa situación en la que a veces de repente no sabemos a dónde ir, Dios siempre tiene la respuesta para nuestras vidas. Y si observamos bien el pasaje, nos daremos cuenta que Dios utilizó y le dio una segunda oportunidad y usó la vida de una mujer viuda para que el profeta de Dios fuera sustentado. Pero algo que podemos notar es que él jamás, el profeta Elías, dejó de confiar en Dios. Y él siempre siguió el consejo y la instrucción de Dios y por eso fue bendecido. Vemos también a Jesús cuando está con los discípulos y entonces están hablando y les dice: bueno, es que vienen los que cobran los impuestos. Y entonces dice: hay que pagar el impuesto. Maestro, tú tienes que pagar el impuesto y yo también. Dice que entonces manda al discípulo y le dice en Mateo capítulo 17, versículo 27, le dice: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Acuérdate, dice, acuérdate de esta verdad acerca de la fuente y el medio. Nunca hagas de un medio la fuente y nunca pongas tus esperanzas en el medio. Siempre deposita toda tu fe y toda tu confianza en Dios, pues Él es la fuente. Nunca debemos de olvidar esta verdad, porque es esta verdad la que nos sostiene a lo largo de nuestras vidas. Hermano, los medios pueden fallar, pero Dios jamás fallará para nosotros. Dios no cambia. Dios va a cumplir en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Vemos aquí cómo el profeta Habacuc entendió este principio. Y él decidió hacer de Dios su fuente y entendió todo lo que era el medio. Dice la palabra del Señor en Habacuc, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el profeta, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Si vemos con detenimiento la escena que aquí Habacuc está de alguna manera presentando en este pasaje, estamos hablando que el profeta Habacuc estaba pasando por un momento difícil.
como quizás a lo mejor esta noche tú estás enfrentando en tu propia vida. O yo también estoy enfrentando alguna situación en mi vida que en este momento a lo mejor no encuentro solución. Vemos aquí que había un caos. El profeta Habacuc estaba enfrentando una crisis. Y entonces él dice, esta circunstancia, esta situación que estoy enfrentando no va a hacerme quitar mi confianza en aquel en el cual yo le he puesto. Y entonces él comienza a decir y comienza a hablar acerca de las cosas y dice, bueno, la higuera es la que da los higos, la vid produce las uvas, el olivo es el que me lleva a producir el aceite, las ovejas, bueno, ahí hay tantos productos, estaba la leche, el queso, la lana, y el personal humano que da el mantenimiento no lo está dando. Pero él entendió que cada una de estas cosas, la higuera, la vid, el olivo, las ovejas y el personal humano, eran solamente el medio por medio del cual la bendición de Dios llegaba para el profeta Habacuc. Sin embargo, él no cambió su confianza. Y por eso reitera y le dice, aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mis... Hermano y amigo, ¿tú también esta noche puedes decir lo mismo? ¿Tú también podrías decir y tomar esa misma postura que tomó el profeta Habacuc? ¿Podrías decir tú esta noche a Dios, Señor, no importan las circunstancias, no importan las situaciones, no importan los conflictos, no importa la situación que estoy experimentando en mi salud? Con todo yo me alegraré en ti y mi confianza permanecerá firme para contigo. ¿Puedes decírselo esta noche? ¿Puedes reiterarle esa confianza que tienes en Dios? ¿Puedes decirle, Señor, yo creo plenamente en ti? Debemos de tomar en cuenta una observación. Hermano y amigo, Dios no es un Dios egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida. Pero eso sí, Dios quiere ser el primero. A quien tú o yo coloquemos en el segundo lugar, esa es nuestra decisión. Hermano, ningún medio, ningún recurso debe de ocupar el lugar de Dios. Él debe ser absoluto en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, del medio se sabe el cómo, se sabe el cuándo y de dónde vienen las cosas. Sin embargo, de la fuente que es Dios, uno nunca sabe ni el cuándo, ni el cuánto, ni cómo viene. Pero lo más seguro es que si Dios ha prometido algo para nuestras vidas, hermano y amigo, eso va a llegar tarde que temprano. Pero una cosa lo sé, porque lo he experimentado en mi vida. Cuando Dios llega en el momento justo la provisión que Él tiene para ti. Terminemos esta noche recordando el versículo a memorizar esta semana. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 12, el cual dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar el poder a todos. Así es que oremos esta noche y démosle gracias al Señor, porque hermano y amigo, como dice la palabra, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Así que esta noche agradezcamos al Padre por este tiempo, por este momento y por las situaciones que estás viviendo. Porque dice la palabra que tenemos que ser agradecidos con Dios en todo. Aún en las situaciones en las que a lo mejor hoy están siendo complicadas en tu vida y que están siendo complicadas también en la mía, tenemos que aprender a agradecer a Dios por todo. Así es que esta noche oremos
Y démosle gracias al Señor por este tiempo, por este momento. Y pidámosle a Dios sabiduría para que podamos nosotros, al igual que estos hombres de Dios, al igual que el ejemplo que recibimos de parte de Cristo y también del profeta Habacuc, podamos realmente nosotros siempre tener ese lugar de prioridad, ese espacio especial en nuestros corazones para con Dios. Padre, esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Señor, yo esta noche quiero orar y quiero bendecir a cada persona que esta noche está escuchando este mensaje. Señor, tú conoces las situaciones en las cuales hoy ellos están envueltos y están viviendo y experimentando en su vida. Tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios que no cambia, que eres un Dios que tiene un propósito y un destino para cada uno de nosotros. Señor, que tu propósito y el destino para el cual fuimos sacados de las tinieblas y traídos a tu luz se cumplan. Y que podamos nosotros, como dice la palabra, podamos declarar y podamos nosotros, Señor, dar testimonio de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, tú, Señor, extiende tu mano, Señor, y toca, Señor, cada corazón que esta noche está escuchando esta palabra. Y, Señor, transforma las circunstancias, cambia su lamento en baile, Señor, cambia su tristeza en alegría, Señor. Como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo esta noche, sano soy. No porque lo declaremos positivamente, sino porque dice tu palabra que así será. Porque dice la Escritura que en Cristo Jesús fuimos bendecidos en todas las cosas. Y dice la palabra que en su llaga nosotros fuimos sanados y fuimos curados. Señor, extiende tu manto de misericordia esta noche, Señor, y envuelve la vida de todos aquellos que están escuchando esta noche esta palabra y este mensaje, Señor. Y, Señor, revélate a ellos, Padre, conforme a su necesidad, Padre, conforme a su fe, como decía Jesús, esta noche se ha hecho en sus corazones y se ha enviado tu provisión desde lo alto, Señor, y llegue a sus vidas. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Y, Señor, gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, te lo debemos a ti. Gracias te damos esta noche por tu fidelidad, por tu amor y por tu infinita misericordia, que dice la palabra se renueve cada mañana para nuestras vidas, pero también para aquellos que aún no te conocen. Señor, atráelos con cuerdas de amor a ti, Señor, para que también ellos puedan, Señor, recibir esa revelación del Cristo que murió crucificado, pero que al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias estamos por este tiempo. Hermano y amigo, esta noche yo doy gracias a Dios, porque yo sé que esta palabra va a caer en buena tierra en tu corazón y va a producir un fruto. Y ese fruto va a ser la manifestación de la palabra de Dios siendo cumplida en tu vida, de conforme a la necesidad que esta noche hay en tu vida. Esta noche yo bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús y doy gracias porque estás aquí, escuchando esta palabra que Dios tiene para ti y que Dios me ha permitido poder ser hoy yo el medio que puedo transmitirte el mensaje de la fuente que es Dios. Que el Señor te bendiga y te espero la próxima semana para que podamos continuar siendo instruidos por la palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo, como dice la Escritura, a toda verdad. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias por este día, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.